Bienvenido a su canal Rubisofi. Nos hace favor de acompañarnos de nueva cuenta el doctor Ponce de León Armenta, que ya ha hecho favor de estar en otras ocasiones con nosotros. No hay mucha necesidad de presentarlo. Es un intelectual, un jurista mexicano, político, magistrado del Tribunal Agrario, ha tenido otras funciones públicas, rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, investigador, docente. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Con Muchas el gracias placer por venir de de nuevo. saludarle en compañía de su amable teleauditorio. Gracias, doctor. Este, estábamos platicando con usted sobre la conveniencia de hablar sobre el procedimiento, el proceso, ¿verdad?, agrario en México, que usted conoce tan a fondo, que nos platicara un poquito cómo es este proceso, cómo se inicia, cuáles son sus etapas, cuál es su desarrollo, doctor, si no es Y molestia. cómo Muchas no, gracias. antes que todo debo señalar que el proceso agrario implica considerar tres cuerpos legislativos importantes, tres conjuntos de disposiciones agrarias. Primero que nada, tenemos que aplicar pues, la legislación vigente procesal agraria. Esa es la primera que tenemos que aplicar. Pero al mismo tiempo es necesario aplicar una legislación transitoria. Es decir, las disposiciones anteriores que fueron derogadas cuando surgió la ley agraria, fueron derogadas, pero se incluye un transitorio en que serán aplicables para todos los expedientes anteriores, los que quedaron pendientes y todos los asuntos que se refieran precisamente a la legislación anterior. Entonces se aplica también una legislación procesal transitoria. Pero además aplicamos una legislación procesal supletoria, es decir, tenemos que aplicar supletoriamente la legislación civil y mercantil. Como ven ustedes, no es sencillo nada más aplicar la legislación vigente, ¿no? Hay que tomar en cuenta tanto lo anterior como la supletoriedad civil. Por tanto, muchos procesos agrarios tienen una relación muy directa y son muy parecidos a la legislación civil, ¿eh? Por la supletoriedad que corresponde. Ahora bien, todo derecho procesal tiene tres elementos fundamentales. La jurisdicción agraria, el primer elemento fundamental, la acción agraria y el proceso agrario. Pero me refiero a todo derecho procesal. Y hablando del proceso agrario, pues también el proceso agrario tiene esos tres elementos: jurisdicción, decir el derecho; la acción, precisamente que puedan realizar todo interesado para llevar a cabo un proceso agrario; y el proceso. Vamos a referirnos a la jurisdicción. Bueno, el primer elemento. ¿Quién ejerce jurisdicción agraria en estos momentos? Bueno, obviamente ejercen el Tribunal Superior Agrario y los tribunales unitarios agrarios. En estos momentos tenemos 56 tribunales distribuidos en todo el territorio nacional. Y estos 56 tribunales tienen una competencia general y tienen una competencia por territorio. Es decir, cada tribunal tiene su propia competencia territorial. Y esto pues que tiene como consecuencia pues que se acerque la justicia agraria al justiciable, al demandante de justicia agraria. Ahora bien, se ejerce también jurisdicción agraria con las llamadas jornadas de justicia itinerante. En materia agraria, los tribunales realizamos aparte tareas, jornadas de justicia itinerante, que son muy importantes porque nos desplazamos a las zonas rurales para atender directamente a los demandantes de justicia
y evitarles sus traslados de las zonas más apartadas a las cabeceras, es decir, a las sedes correspondientes de cada tribunal. Y eso pues, ha favorecido mucho a los núcleos agrarios, a las comunidades, a los ejidos, porque pues se juntan cantidad de asuntos y vamos a deshogarlos, pues a veces en jornadas de 3 días, jornadas de 4 días, jornadas de 2 días, según el número de asuntos que tengamos, nos constituimos por acuerdo del Pleno del Superior, se tiene que sacar un acuerdo para poder salir e instalar el tribunal en otro lugar. Bien, esta es la jurisdicción agraria. Nosotros desde un principio propusimos la creación de los tribunales agrarios porque antes quien ejercía la jurisdicción agraria era el presidente de la República, era la última autoridad agraria, y la ejercía a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y a través del Cuerpo Consultivo Agrario posteriormente. Pero la última reforma del 92, que creó la ley agraria, pues incluyó ya como órganos jurisdiccionales los tribunales agrarios, que nosotros propusimos en el año de 1988 y lo reiteramos en mi libro en 1991 y lo reiteramos en varios foros y entonces logramos que nuestra propuesta se convirtiera en una bella realidad. Yo por eso estoy en los tribunales agrarios, porque estoy comprobando mi hipótesis, porque se crearon los tribunales de conformidad a mi libro de Derecho Procesal, que me publicó Editorial Trillas. Una vez visto esto de la jurisdicción agraria y realmente el gran avance que tuvimos al establecer, obviamente, al establecer precisamente estos 30, primero fueron 34 tribunales en el país, pero las necesidades fueron creciendo y fuimos creando nuevos tribunales. Tan es así que ahorita tenemos 56 tribunales distribuidos en todo el territorio nacional. Ahora bien, ¿quiénes pueden ejercer la acción agraria? Bueno, pues obviamente los ejidos y los ejidatarios, las comunidades y los comuneros, los propietarios, los pequeños propietarios. Entonces, son varios sujetos agrarios que pueden ejercer acción agraria. Antes teníamos 27 figuras procesales, 27 acciones agrarias. Estaba muy complicado porque sí, cómo no. Para cada asunto había una acción agraria con términos diferentes, con estructuras diferentes. Ahora, por fortuna, la acción agraria se realiza independientemente del asunto que se lleve a cabo. Y obviamente, pues hay una sola acción agraria, una sola manera con los términos y todo, de ejercer cualquier acción y de poder precisamente lograr justicia agraria, porque ahora es muy sencillo, simplemente pues se ingresa una demanda ante el tribunal correspondiente, el tribunal recibe precisamente la demanda, la admite si no hay ningún problema, si hay algún problema realiza algún acto, algún acuerdo de prevención, se prevé para que complementen bien su demanda. Y luego, una vez que está completa y correcta, pues se hace el emplazamiento correspondiente a la parte demandada y se le da un término para que conteste la demanda, que es importantísimo aquí porque la contestación de la demanda puede hacerla en la audiencia de ley. Entonces, fíjense cómo en materia agraria se ahorra en los tribunales una notificación. No solamente se nos dio para que contestes la demanda y después te voy a notificar para que vengas a la audiencia. No. Se emplaza y al mismo tiempo se le
cita a la audiencia de ley y se le dice, puedes contestar la demanda antes o en la audiencia de ley. ¿Por qué? Doctor, Porque los juicios perdón, agrarios son más bien de carácter oral. Sí, adelante. perdón, doctor. Esto es desde antes ya de los orales penales. Desde antes se hace así. Y no, Ah, nosotros ya. fuimos los pioneros. Y miren, Sí, digo nosotros porque yo propuse la sí, creación sí, del sí, Tribunal ya. Agrario, Exacto, el sí, así es. proyecto, el anteproyecto yo lo presenté y se hizo conforme a mi libro. Entonces, nosotros fuimos pioneros en cuestión en la oralidad. Pues, los, en materia agraria, pues los suyos son orales. Está una parte y la otra parte directamente presenciales, ambas partes. Incluso hay un principio de inmediación, donde el magistrado debe estar presidiendo las audiencias, estar Excelente. presente en las audiencias, que yo incluso ese principio lo he convertido en un principio de inmediación integral. En mis tribunales, en los tribunales donde yo actúo, este principio lo convierto en un principio de inmediación integral. ¿Por qué integral? Porque yo publico, porque yo me comprometo con todo demandante de justicia a escucharlos en cualquier momento, sin previa cita y obviamente de manera pública. Entonces, yo estoy pendiente, es un gran compromiso porque el magistrado debe estar presente no solamente para atender cuestiones de las audiencias. A veces, en exceso de trabajo, pues a veces habilitamos 2, 3 salas de audiencias. Entonces, hay, hay 3, 4 desarrollos de audiencias simultáneamente a la atención que el magistrado tiene que dar. Por tanto, pues el magistrado debe estar presentes, pendiente de todas las audiencias simultáneas que están realizando, pero pendiente también por si algún demandante de justicia quiere plantear algún problema o demandar algo o incluso quejarse de algo. Esto es un sistema que yo he establecido de autoevaluación integral externo, porque para darme cuenta de qué piensan los demandantes de justicia del tribunal, qué funcionarios están cumpliendo bien, si hay alguna queja, qué funcionario a mi cargo está cometiendo algún error que me permite inmediatamente enmendarlo. Entonces, hay, y lo afirmo categóricamente, habrá tribunales en los que sus titulares o algunos funcionarios puedan ejercer actividades de corrupción, pero a pesar de eso y que hubiere, afirmo categóricamente que los tribunales agrarios son los mejores tribunales de todo el país, porque en muchos tribunales pues se tiene que dar algo a la secretaria o al actuario para que realicen. Acá no se acepta absolutamente nada y cuidado con que descubramos que algún actuario o alguna secretaria recibió algo para acelerar un trámite, pues está fuera inmediatamente del tribunal, a la Contraloría y luego fuera. Entonces, nosotros estamos trabajando sobre el juicio agrario y juicio oral. Predomina la oralidad. Bien, pues ya cuando nosotros recibimos, cuando ya la persona se presenta, tiene 2 opciones. Nada más contestar la demanda y señalar la litis, pero muchas veces hay una reconvención. Muchas veces, no sabes qué, voy a reconvenirte. Entonces, si hay una reconvención, entonces la litis no se realiza hasta que no se conteste la reconvención. Eso es. Y entonces, contestando en la reconvención, se fija la litis y pues admiten las pruebas, se desahogan las pruebas, se da el término de alegatos y se pone para sentencia. En mi caso, en muchos de los tribunales donde yo he estado, en la misma audiencia de ley yo he dictado sentencias. Cuando no hay pruebas que desahogar de carácter pericial y se desahoga, se contesta la demanda, se establece la litis, bueno, pues inmediatamente, Ahí si ya mismo. no hay otra prueba que desahogar,
se invita a las partes si tiene algún alegato que hacer. Si no tiene ningún alegato que hacer, o si lo hace, pues se desahoga en el alegato. Inmediatamente se turna para sentencia, y ahí mismo en la audiencia de ley se dicta la sentencia y se les entregan sus sentencias. De ese tamaño es la propuesta que hicimos desde 1988, cuando escribimos el libro de Derecho Procesal Agrario. Y entonces, esto es importantísimo porque nos vamos muy rápidos en el proceso agrario. ¿Qué recursos tenemos ya cuando dictamos una sentencia? Pues tenemos el de revisión ante el superior agrario, que es revisión cuando se trata de nulidades, cuando se trata de restituciones, y cuando se trata de conflictos por límites. Solamente en esas tres acciones se procede el recurso de revisión ante el superior agrario. En las demás, todas las demás, el único recurso que hay es el juicio de amparo. Ahora, ¿qué problema tenemos cuando hay revisión y se va al superior agrario? Pues que se retrasa mucho todo. Eso es. Y que entonces se hace muy costoso el juicio agrario, porque entonces se tiene que litigar también en la Ciudad de México ante el Tribunal Superior Agrario, y todavía de allí, pues, procede el juicio de amparo. Y entonces, si procede el juicio de amparo, pues los procesos se hacen muy largos. Y luego, miren, en conflictos por límites es un problema que tenemos porque, sí, pues, muchos conflictos por límites, los contendientes se desesperan y empiezan a hacerse justicia por propia mano, y empiezan problemas de sangre, problemas, ya saben lo que es la tierra, defienden la tierra hasta con su propia vida. Y entonces ahí sí yo siempre he pensado que podríamos dejar el amparo nada más para evitar esos problemas de gastos para las personas, y también gastos para el erario público, porque obviamente el erario público necesita en el superior agrario tener todo un esquema para resolver todas las revisiones que se mandan de los 56 tribunales del país. Entonces también sería un ahorro de recursos, de personal, y una optimización de los recursos de los propios litigantes y de las propias personas que están pues en conflicto, ¿no? Entonces sí, esa es una propuesta que yo he hecho para hacer más ágil el proceso agrario. Y igual he hecho varias propuestas importantes como el perito único, pero pues ya mis tiempos están muy limitados. Me paso luego a analizar la acción, el proceso. Bueno, pues ya analizamos los tres elementos. exacto, Y nada más gracias. quiero señalarles, por cuestiones de tiempo, que yo estoy proponiendo el perito único por la sencilla razón de que es muy costoso. Los peritajes son muy costosos. Entonces, si las partes tienen problemas económicos, porque así es muchas veces, en la justicia agraria impera el principio de justicia distributiva, que consiste en un tratamiento proporcionalmente desigual a los desiguales. Y cuando es así, pues hay que aplicar ese principio de justicia distributiva. Y entonces por eso propongo el perito único. ¿En qué consiste? En que si las partes deciden someterse al perito único, entonces se abrevia el perito de la parte actora, se elimina el perito de la parte demandada, y entonces tenemos el perito único. Al final de cuentas, en la práctica nos vamos casi con el perito único. ¿Por qué? Por corrupciones de los propios peritos que no hacen su trabajo. El perito de la parte actora, pues su peritaje va en favor de la parte actora. El perito de la parte demandada, su peritaje va pues, a favor de la parte demandada. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando hay contradicción entre un peritaje y otro? Pues tenemos que llamar a un perito tercero. Entonces,
Entonces el perito tercero, pues ya lo habla del perito único. Y a la hora el perito tercero muchas veces tenemos que pagarlo nosotros, el tribunal. Entonces, qué mejor que el tribunal establezca de un principio un perito para que un perito único por si las partes quieren someterse al perito único. Obviamente, no eliminamos la práctica del perito de la parte actor y la demandada, sigue adelante. Nada más se le dice al actor y al demandado, ¿estás de acuerdo con que se maneje tu asunto con perito único? Que sí. Ahora, esto es muy plausible si así se fuere. Yo para ello he propuesto un código procesal agrario en el que instalo el perito único, instalo varios principios procesales nuevos, como este que les señalé, que es el principio de inmediación integral. Y luego otro principio muy importante, principio de aplicación integral del derecho. ¿Qué quiere decir? Que hay que aplicar íntegramente el derecho en cuanto a que debemos aplicar el control de la constitucionalidad para revisar si la norma reglamentaria es constitucional o no es constitucional. Si es inconstitucional, hay que aplicar el control de la constitucionalidad. Luego tenemos que ver qué tratados internacionales son aplicables. Entonces tenemos que aplicar el principio de la convencionalidad. Tenemos que ver qué jurisprudencia es aplicable, entonces aplicamos el principio de la jurisprudencialidad. Tenemos que ver también si hay algún asunto que no esté previsto ni por la Constitución, ni por la ley, ni por los tratados internacionales, ni por la jurisprudencia. Claro, hay veces que se presenta una situación tan original y diferente, entonces hay que aplicar el principio de control, del control de la doctrina científica del derecho, que es precisamente aplicar los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque en la doctrina están los principios generales del derecho, en la doctrina científica, no en cualquier doctrina, no. En la doctrina científica está eso. Entonces, esto es en síntesis lo que es el derecho agrario, que desde mi humilde punto de vista, el derecho agrario es para el desarrollo integral humano sustentable, en los términos del acuerdo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en sentido de que se ha establecido ya para todos los efectos como derecho humano el derecho al desarrollo. Entonces, todos tenemos el derecho al desarrollo. Y el derecho agrario, pues el derecho agrario se justifica para el desarrollo rural. El derecho agrario para el desarrollo rural. No sé si hay alguna pregunta, doctor. No, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, porque observo que plantea cosas novedosas, precisamente no solo porque que pueden incidir en un menor gasto en el erario público, sino en que sí, efectivamente, el derecho agrario es problemas de larga data en toda la historia de México y que todavía sigue provocando, por el conflicto de límites, lo que usted menciona, problemas que llegan a hechos sangrientos, ¿no? Enfrentamientos difíciles, ¿no? Y más ahorita como está nuestro país, creo que si se retomaran ciertas ideas que usted ya ha planteado en diversas ocasiones en su libro, en conferencias, en clases, que lo sé que así ya se ha hecho, pues creo que sería un avance para que sea más fácil, más económico y más expedito, más rápido este proceso. Pues, doctor, se lo agradezco muchísimo. No sé usted si quisiera decir algunas otras palabras y quedamos pendientes de otras pláticas subsecuentes, por favor, doctor. No, para servir hay mucho que decir, que hacer. Realmente sí se requiere, en México se requiere reformas en todos los rubros. Sí. Y obviamente también en el rubro del derecho agrario. Se requiere una reforma en el que se concrete que es para el desarrollo rural, integral, humano, sustentable, sostenible. Hay magistrados todavía en los tribunales agrarios
que piensa que el derecho agrario solamente debe referirse a la tenencia de la tierra. No, es con motivo de tenencia de la tierra, su explotación, la distribución de sus productos, su comercialización y su industria. Entonces, no se agota en tenencia de la tierra nada más. Están equivocados. Incluso cuando propuse yo que se creara una sola secretaría para incorporar tanto a ejidos, ejidatarios, comuneros, comunidades, propietarios grandes, propietarios pequeños, todo. No, si el derecho agrario es nada más para la tenencia de la tierra ejidal y comunal, se acabó. Están equivocados. No es un concepto ilimitado del derecho agrario. Y mi concepto Falta es mucho amplio. por hacer, ¿no? Falta mucho. Mucho, y precisamente es necesario que tengamos un código procesal agrario y que podamos integrarnos al Poder Judicial de la Federación. Claro, con reformas del Poder Judicial de la Federación, porque También las requiere, ¿no? no, es que si el Poder Judicial, si hay mucha corrupción en el Poder Judicial de la Federación, preferimos estar independientes porque los tribunales agrarios son superiores en calidad y en eficiencia que los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Disculpen los compañeros jueces y magistrados que me están escuchando, pero tengo todas las pruebas para demostrarlo que así es, que hay mucha corrupción. Nosotros, obviamente, en nuestro diario de trabajo observamos cómo viene cada ejecutoria, cada sentencia que nos impugnan y cómo viene a veces la revocación y cómo a veces nos obligan, a veces violan el artículo 27 de la Constitución, que enseña que los tribunales son autónomos, independientes y plena jurisdicción, y a veces se meten en la jurisdicción de nosotros. Pero ojalá que se metieran para cuestiones favorables a la justicia. No, se meten en nuestra jurisdicción para efectos negativos y nos obligan a veces a violar el derecho, las normas de carácter agrario. Porque así viene ya la orden jurisdiccional, ¿no? Sí. Así es. No, Así es que pues, las ejecutorias debemos sí. cumplirlas a fuerza. Tiene que cumplirse forzosamente. Forzosamente, así es. Pues, doctor. Y eso con esto, pues les agradezco mucho No, la invitación. gracias a usted, doctor, y ya estaremos reuniéndonos para tratar otros tópicos que sé que usted conoce muchos tópicos. Muchísimas Adelante. gracias y gracias a todos por escucharnos, por vernos y también suscríbanse, por favor. Denos campanita, también es un gran aliciente para nosotros. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias por esta interesante plática, doctor. A servir. Hasta luego.